Copenhague, Dinamarca ocupada. 1 de octubre de 1943, 8:15 de la tarde. El Obersturmbannführer Rudolf Milner, comandante de la Gestapo en Dinamarca, observaba el puerto de Copenhague con frustración creciente que rayaba en incredulidad. Sus hombres habían rodeado el distrito judío a las 6 de la tarde, exactamente como estaba planificado. La redada masiva, operación diseñada para arrestar a todos los judíos daneses en una noche y deportarlos a campos de concentración, debería haber sido perfecta. Berlín había enviado instrucciones explícitas. La noche del 1 al 2 de octubre, arrestar a aproximadamente 8.000 judíos daneses. Transportes ya estaban preparados. Theresienstadt esperaba. Era operación estándar que los nazis habían ejecutado exitosamente en docenas de ciudades europeas. Pero algo había salido catastrófica, imposiblemente mal. Los agentes de la Gestapo habían pateado puertas de aproximadamente 1.400 direcciones, conocidas de judíos en Copenhague y ciudades circundantes. Irrumpieron en sinagogas, negocios, apartamentos, buscaron en sótanos, áticos, almacenes, encontraron casi nadie. De aproximadamente 8.000 judíos daneses, los nazis capturaron exactamente 284 esa noche, principalmente ancianos en asilos que no pudieron ser movidos, algunos enfermos en hospitales, puñado que simplemente no había recibido advertencia a tiempo. Los otros 7.220 judíos habían desaparecido, completamente, como si se hubieran evaporado. ¿Dónde están?, rugió Milner a su segundo al mando, golpeando su escritorio con fuerza que hizo saltar documentos. 8.000 personas no desaparecen de la noche a la mañana. Tienen que estar en algún lugar. Lo que Milner no sabía, lo que la inteligencia nazi no había detectado, a pesar de ocupar Dinamarca por 3 años, era que en ese preciso momento, mientras él gritaba en su oficina, aproximadamente 7.220 judíos daneses estaban siendo transportados en flotilla improvisada de cientos de barcas pesqueras, veleros, ferries, botes de remo, canoas, cualquier cosa que flotara, a través de los 15 kilómetros del estrecho de Öresund hacia la neutral Suecia. Era la operación de rescate más grande y más exitosa de todo el Holocausto, y había sido organizada no por gobierno o militares, sino por ciudadanos daneses ordinarios, que simplemente decidieron que sus vecinos judíos no serían deportados, no en su país, no mientras tuvieran barcas y Suecia estuviera a solo 15 kilómetros de distancia. En pueblos pesqueros a lo largo de costa danesa, Gilleleje, Snekkersten, Humlebæk, Elsinor, escenas idénticas se repetían. Familias judías siendo escondidas en iglesias, hospitales, casas particulares, pescadores sacando sus barcas a Mar Negro, médicos sedando bebés para que no lloraran durante travesía, policías daneses deliberadamente no notando movimiento masivo hacia costa. En Gilleleje solo, 19 barcas partieron esa noche, cada una sobrecargada con 30 a 50 refugiados. En Snekkersten, ferries, que normalmente transportaban 100 pasajeros, llevaban 200 apretados en cada viaje. En Elsinor, hasta botes de remo con 2 pescadores transportaban familias de 5 a través del estrecho. Y en Copenhague, en Hospital Bispebjerg, 2.000 judíos estaban escondidos en sótanos, capillas, morgues, salas de cirugía vacías, esperando transporte a costa bajo protección de doctores y enfermeras que habían transformado hospital en estación de tránsito masivo. Todo esto coordinado en aproximadamente 48 horas, sin planificación gubernamental, sin recursos militares,
Solo ciudadanos ordinarios que respondieron a pregunta moral simple: ¿permitiremos que nuestros vecinos sean asesinados? La respuesta fue no. Esta es la historia de cómo nación entera se convirtió en red de resistencia, de cómo pescadores daneses transformaron barcas en arcs de salvación, de cómo 7.220 judíos cruzaron a Suecia en operación de rescate, que tomó aproximadamente 3 semanas, pero cuyo momento más intenso fue noche del 1 al 2 de octubre, cuando miles cruzaron simultáneamente mientras Gestapo buscaba desesperadamente, y de cómo los nazis, acostumbrados a colaboración o indiferencia de poblaciones ocupadas, nunca entendieron que habían ocupado país donde la decencia común era más fuerte que el miedo al Reich. La SS no comprendía cómo sucedió, pero sucedió, y cambió el curso del Holocausto en una nación entera. Alemania invadió Dinamarca el 9 de abril de 1940 a las 4:15 de la mañana. Para las 6 de la mañana, la resistencia militar danesa había colapsado. El rey Cristián X ordenó cesar el fuego para evitar bajas civiles masivas. Dinamarca fue ocupada en menos de 6 horas, la conquista más rápida de la guerra. Pero la ocupación de Dinamarca fue única desde el principio. Los nazis la consideraban protectorado modelo, país germánico ario que podía ser incorporado pacíficamente al Reich. Por razones estratégicas y propagandísticas, trataron a Dinamarca diferente que a Polonia, Francia u otros territorios ocupados. Las peculiaridades incluían: 1. Gobierno danés permaneció funcional. A diferencia de otros países ocupados, el gobierno danés continuó operando, tomando decisiones sobre asuntos internos. Nazis controlaban política exterior y seguridad, pero administración diaria era danesa. 2. Rey Cristián X permaneció en su palacio. El rey se convirtió en símbolo de resistencia pasiva. Famosamente cabalgaba su caballo por Copenhague cada mañana sin guardaespaldas, demostración deliberada de que Dinamarca no había sido completamente conquistada en espíritu. 3. Política antijudía no fue inmediatamente implementada. Los nazis, queriendo mantener apariencia de protectorado modelo, no impusieron leyes antijudías de inmediato. Judíos daneses continuaron trabajando, asistiendo a escuelas, viviendo normalmente. Esto creó situación única. Población judía relativamente pequeña, aproximadamente 8.000 personas, 7.500 judíos daneses, nativos más 500 refugiados judíos alemanes, viviendo en sociedad que no los había segregado, donde eran vecinos, colegas, amigos de no judíos. A diferencia de Polonia o Francia, donde siglos de antisemitismo habían creado divisiones, en Dinamarca los judíos eran simplemente daneses que practicaban religión diferente. Esta integración se volvería crítica para el rescate. El 28 de septiembre de 1943, todo cambió. Georg Ferdinand Duckwitz, agregado naval alemán en Copenhague, era nazi nominal, miembro del partido más por conveniencia profesional que por convicción ideológica. Pero tenía conexiones con resistencia danesa y creciente repulsión hacia políticas nazis. El 28 de septiembre, Duckwitz asistió a reunión en Berlín donde fue informado. Redada masiva de todos los judíos daneses programada para la noche del 1 al 2 de octubre. Operación completa, sin excepciones. Duckwitz regresó a Copenhague enfrentando dilema moral. Podía permanecer silencioso y permitir deportación de 8.000 personas. O podía advertir a alguien, traición que significaría su ejecución inmediata si era descubierto. La tarde del 28 de septiembre, Duckwitz visitó discretamente a Hans Hedtoft, líder del Partido Socialdemócrata danés.
En reunión que duró menos de 10 minutos, Dugwitz reveló todo. Fecha de redada, alcance, plan de deportación. «Tienen 3 días», dijo Dugwitz. 3 días para evacuar a 8.000 personas, o serán enviadas a campos de muerte. Hedtoft actuó inmediatamente. Contactó a líderes de la comunidad judía. Contactó a líderes de la iglesia. Contactó a Resistencia. Pasó palabra a través de redes que habían estado construyéndose clandestinamente durante 3 años de ocupación. El 29 de septiembre, durante servicios de Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, en sinagogas a través de Dinamarca, rabinos informaron a sus congregaciones: «Los nazis planean arrestarnos a todos en 2 noches. Deben esconderse, deben escapar, deben partir ahora». Algunas familias judías no creyeron la advertencia. Parecía imposible. Dinamarca había sido relativamente segura por 3 años. ¿Por qué cambiaría ahora? Pero otros recordaban lo que había pasado en Alemania, Polonia, Francia. No esperaron más confirmación. Comenzaron a empacar inmediatamente. Y luego algo extraordinario sucedió. Sus vecinos daneses no judíos comenzaron a aparecer en sus puertas. Lo que siguió en las siguientes 48 horas no tenía precedente en la Europa ocupada. A través de Dinamarca, ciudadanos ordinarios, sin dirección gubernamental, sin organización formal, simplemente decidieron ayudar. Tocaban puertas de vecinos judíos. «Nos han dicho que los nazis vienen por ustedes. Vengan con nosotros, podemos esconderlos». Las escenas se repitieron en cientos de ubicaciones. En Copenhague, la familia Abrahamsen, judía, fue despertada a las 2 de la mañana por su vecino, el señor Jensen, no judío. «Empaquen una maleta. Vienen a mi casa, ahora». Ninaf, Odense. El doctor Karl Köster, director de Hospital Odense, convirtió todo el hospital en refugio. Pacientes reales fueron dados de alta temprano. 200 judíos fueron admitidos como pacientes con enfermedades contagiosas que requerían cuarentena, código para escondite. En Aalborg, maestros de escuela primaria escondieron a 40 familias judías en edificio escolar durante día. Los transportaron a granjas en campo durante noche. En Aarhus, pastor Harald Sandbeck convirtió su iglesia en estación de tránsito. 300 judíos pasaron por la iglesia en 3 días, escondidos en cripta, sacristía, incluso bajo bancos de iglesia durante servicios. No había plan central. Cada comunidad improvisaba basándose en recursos locales y geografía. Pero todos compartían objetivo: sacar a judíos de las ciudades, llevarlos a costa, transportarlos a Suecia. En Copenhague, el hospital Bispebjerg se convirtió en cuartel general no oficial de operación de rescate. El doctor Karl Henrik Köster, no relacionado con doctor en Odense, era médico jefe. Cuando escuchó sobre redada planeada, convocó reunión de emergencia de personal médico el 29 de septiembre. «Colegas», anunció, «los nazis planean deportar a todos los judíos daneses. No permitiremos que esto suceda desde nuestro hospital. Transformaremos Bispebjerg en refugio. ¿Quién está conmigo?». Cada doctor, cada enfermera, cada ordenanza levantó su mano. Durante las siguientes 72 horas, Bispebjerg operó operación de rescate en escala industrial. Operación de admisión. Judíos llegaban a hospital alegando síntomas vagos: dolores abdominales, mareos, palpitaciones cardíacas. Eran admitidos inmediatamente. Registros médicos falsos fueron creados. Les dieron camas en salas que fueron declaradas en cuarentena por tifus, manteniendo alejados a inspectores alemanes. En 3 días, aproximadamente 2.000 judíos fueron admitidos al hospital Bispebjerg. Hospital tenía capacidad de 800 camas.
Personal médico improvisó. Pacientes dormían en pisos, pasillos, capilla del hospital, incluso morgue, con comprensión macabra de que últimos lugares que nazis buscarían personas vivas eran mesas de autopsia. Operación de transporte. Cada noche, ambulancias del hospital, normalmente 4 vehículos para emergencias médicas, se multiplicaron. Personal médico requisó vehículos privados, los marcó con cruces rojas improvisadas, los declaró transporte de emergencia. Las ambulancias transportaban refugiados a pueblos costeros, típicamente 30 a 40 kilómetros. Viaje tomaba 45 a 60 minutos. Cada ambulancia hacía 3 a 4 viajes por noche. Inspectores alemanes ocasionalmente detenían ambulancias. Conductores explicaban: transportando pacientes contagiosos a hospital de aislamiento en el Sinor. Mostraban documentos médicos falsos, perfectamente falsificados por administradores de hospital. Nazis, temerosos de enfermedades contagiosas, dejaban pasar ambulancias sin inspección detallada. Operación de financiamiento. Transporte costaba dinero. Pescadores requerían pago, no por codicia, sino porque muchos eran hombres pobres arriesgando vidas y barcas. Precio típico: 500 a 1000 coronas por persona, equivalente a 2000 a 4000 dólares actuales. Muchas familias judías podían pagar, pero refugiados pobres no podían. Personal de Bispebjerg organizó fondo de emergencia. Doctores y enfermeras contribuyeron salarios. Hospital desvió fondos de presupuesto. Iglesias danesas donaron de colectas de caridad. Empresarios anónimos enviaron efectivo. Nadie con capacidad de pagar fue rechazado. Todos fueron enviados a seguridad independientemente de recursos financieros. La geografía danesa hacía el rescate posible. Dinamarca es península conectada a Alemania, más archipiélago de 400 más islas. Costa danesa está a solo 15 kilómetros de costa sueca a través del estrecho de Øresund, en punto más estrecho. Suecia era neutral. Había declarado públicamente el 2 de Mendolleros, octubre, que daría asilo a todos los refugiados judíos daneses. Cruzar a Suecia significaba seguridad garantizada, pero cruzar requería barcas, y barcas significaban pescadores. Los pueblos pesqueros a lo largo de costa norte de Sealand, isla principal de Dinamarca, se convirtieron en puntos de embarcación. Gilleleje, población 1200. Aproximadamente 1000 judíos pasaron por Gilleleje. 19 barcas pesqueras participaron. Cada barca hizo 5 a 8 viajes. Un viaje, 45 minutos a 1 hora. Costo: 500 a 800 coronas por persona. Snekkersten, población 800. Aproximadamente 1200 judíos embarcaron aquí. Incluía ferries que normalmente operaban ruta Elsinor-Helsingborg, Suecia. Los ferries continuaron operaciones normales, pero llevaban 200 pasajeros en lugar de 100. Los extra eran refugiados. Inspectores nazis ocasionalmente inspeccionaban ferries, pero no contaban pasajeros cuidadosamente. Homlebeck, población 600. Aproximadamente 800 judíos embarcaron aquí. Incluía veleros privados, barcas de pesca, incluso kayaks y canoas para distancias cortas, a islas que luego transportaban a Suecia. Elsinor, población 15.000, ciudad más grande involucrada. Aproximadamente 2.500 judíos embarcaron aquí. Operación más organizada, resistencia local, coordinó horarios de partida, rutas, pagos. El patrón era similar en cada pueblo. 1. Refugiados llegaban por ambulancia, auto privado, camión o a pie. 2. Eran escondidos en iglesias, almacenes de pesca, casas privadas hasta que oscurecía. 3. Después de oscurecer, aproximadamente 8 de la tarde en octubre, eran transportados a muelles 4.
Embarcaban en barcas, típicamente 20 a 50 personas por barca pesquera 5. Cruzaban Øresund, 15 kilómetros, 45 a 90 minutos dependiendo de condiciones y tipo de barca. 6. Desembarcaban en puertos suecos, principalmente Helsingborg, Landskrona, Malmö 7. Autoridades suecas los recibían, procesaban, proporcionaban refugio temporal. La noche que los nazis habían planeado para redada masiva se convirtió en noche de evacuación masiva. A las 8 de la tarde del 1 de octubre, mientras Gestapo pateaba puertas en Copenhague, encontrando apartamentos vacíos, escenas simultáneas se desarrollaban en docenas de pueblos costeros. En Gilleleje, 8 y 15 de la tarde. La iglesia de Gilleleje estaba llena, no para servicio religioso, sino como punto de reunión para aproximadamente 100 refugiados esperando transporte. Pastor Kjelgaard Jensen organizaba grupos de 20 a 25, coincidiendo números con capacidad de barcas esperando en muelle. Familia Goldstein, 20 personas. Barca 4, sale en 15 minutos. Familia Abrahamsen, 6 personas. Barca 7, sale en 30 minutos. Era como aeropuerto improvisado con Pastor como controlador de tráfico. Los refugiados estaban aterrorizados pero disciplinados. Padres sostenían a niños pequeños. Ancianos eran ayudados por jóvenes. Todos llevaban una maleta pequeña. Todo lo que podían llevar de sus vidas. En Snekkesten, klokken 8:30 om aftenen, bookkeeper Erling Kajaer coordinaba operación desde su apartamento que daba al estrecho. Con binoculares monitoreaba patrullas alemanas. Cuando patrulla se movía al sur, señalaba con linterna a pescadores esperando. Barcas salían inmediatamente. Sistema simple pero efectivo. Durante noche del 1 al 2 de octubre, 17 barcas partieron de Snekkesten sin detección. En Humlebæk, 8 y 45 de la tarde. Problema: familia con bebé de 6 meses. Los bebés lloraban. Llanto podía alertar a patrullas alemanas. Dr. Jürgen Gersfeld, médico local que había venido para asistir con evacuación, tenía solución. Sedaremos al bebé. Dosis pequeña de tranquilizante. Dormirá durante travesía. Padres estaban aterrorizados, pero entendían necesidad. Dr. Gersfeld administró sedante cuidadosamente calculado. Suficiente para dormir profundo, no suficiente para peligro. Bebé durmió tranquilamente durante viaje de 50 minutos a Suecia. Se despertó en país nuevo, vivo, a salvo. Esta escena se repitió docenas de veces. Doctores a lo largo de costa sedaban bebés y niños pequeños. Práctica médicamente arriesgada pero necesaria. Casi todos los bebés llegaron a Suecia seguros. En Hospital Bispebjerg, 9 de la noche. Dr. Koster coordinaba evacuación final de aproximadamente 200 refugiados que habían estado escondidos en hospital. 10 ambulancias esperaban. Grupos de 20, instruyó. Ambulancias 1 a 5 van a Gilleleje. Ambulancias 6 a 10 van a Snekkersten. Salidas escalonadas cada 10 minutos para evitar levantar sospechas. Las ambulancias partieron en secuencia. Cada una pasó múltiples puntos de control alemanes. Cada una fue detenida, inspeccionada brevemente, permitida continuar. Para medianoche, todas habían entregado su cargo a pueblos costeros. Todas regresaron a Copenhague para siguiente tanda. En el estrecho, 10 y 30 de la noche. Aproximadamente 100 barcas estaban en agua simultáneamente. Desde perspectiva aérea, si alguien hubiera estado observando, habría parecido flotilla masiva. Pero nazis no tenían patrullas aéreas nocturnas sobre Øresund. Marina alemana tenía pocos botes patrulla. Mayoría estaban en Mar del Norte o Báltico.
Øresund era considerado no amenazante. Esta falla de seguridad permitió que docenas de barcas cruzaran sin detección. Algunas barcas sí encontraron patrullas alemanas. Las interacciones eran impredecibles. Encuentro 1. Patrulla alemana detuvo barca pesquera del capitán Hans Jensen. ¿A dónde va a esta hora?, preguntó oficial alemán. Pesca nocturna, respondió Jensen. Arenque. Mejor pesca es de noche. Oficial iluminó cubierta con linterna. Vio redes de pesca, deliberadamente desplegadas como camuflaje. No vio bodega de carga donde 35 refugiados estaban apretados en silencio absoluto, algunos sosteniendo respiración. Continúe, ordenó oficial. Jensen continuó, pero no a zona de pesca, directamente a Suecia. Encuentro 2. Patrulla alemana definitivamente detectó refugiados en barca del capitán Erik Andersen. Oficial ordenó a Andersen regresar a puerto danés. Andersen aceleró motor, ignoró orden, patrulla alemana disparó. Balas golpearon agua cerca de barca. Andersen continuó a velocidad máxima. Su barca era más rápida que patrulla. Alcanzó aguas territoriales suecas. Guardacostas suecos intervinieron, bloquearon patrulla alemana de seguir. Los 28 refugiados en barca de Andersen llegaron seguros. La barca tenía agujeros de balas. Andersen la reparó y hizo 6 viajes más esa semana. Encuentro 3. Barca del capitán Christian Thomsen fue detenida. Refugiados fueron descubiertos. Todos fueron arrestados, refugiados y Thomsen. Thomsen fue enviado a campo de concentración en Alemania. Sobrevivió guerra. Nunca expresó arrepentimiento. Habría hecho lo mismo de nuevo. Era correcto. Los refugiados en su barca, 23 personas, fueron deportados a Theresienstadt. 19 sobrevivieron guerra. Aunque noche del 1 al 2 de octubre fue momento más intenso del rescate, la evacuación continuó por 3 semanas. Los nazis, desconcertados por desaparición inicial de miles de judíos, intensificaron búsqueda. Pero daneses intensificaron esfuerzos de rescate correspondientemente. Semana 1 al 7 de octubre. Aproximadamente 5.000 judíos evacuados. 284 capturados por nazis en redada inicial. Operación principalmente en pueblos pesqueros grandes. Gillelegue, Snekkersten, Elsinor. Semana 2, 8 al 14 de octubre. Aproximadamente 1.500 adicionales evacuados. Operación se expandió a puertos más pequeños, ubicaciones más creativas. Nazis aumentaron patrullas. Más barcas fueron interceptadas, pero mayoría aún pasaban semana 3, 15 al 21 de octubre. Aproximadamente 700 adicionales evacuados. Principalmente judíos que inicialmente se habían escondido en campo, ahora siendo transportados. Algunos rescates dramáticos de judíos que habían sido capturados pero escaparon. Total evacuado a Suecia. Aproximadamente 7.220 de aproximadamente 8.000 judíos daneses. Tasa de éxito, 90,25%. Judíos daneses que murieron en Holocausto, 102, principalmente los capturados y enviados a Theresienstadt. Incluso allí, gobierno y Cruz Roja daneses monitorearon su tratamiento, enviaron paquetes de alimentos, presionaron por condiciones mejoradas, nivel de protección que judíos de otros países no recibieron. Historiadores han debatido durante décadas por qué el rescate de judíos daneses fue tan exitoso cuando en casi todos los otros países ocupados mayoría de judíos fueron asesinados. Factores múltiples. 1. Geografía favorable. Suecia neutral estaba a solo 15 kilómetros. Cruzar Øresund era desafiante pero no imposible. Comparar con Polonia, donde países neutrales estaban a cientos de kilómetros. 2. Población judía pequeña.
8.000 personas era número manejable. Comparar con Francia, 330.000 judíos, o Polonia, 3 millones. La escala permitió movilización efectiva. 3. Advertencia temprana. Gracias a Dockwitz, daneses tuvieron 72 horas de aviso. En otros países, redadas eran sorpresa completa. 4. Judíos integrados. Judíos daneses no vivían en guetos segregados. Eran vecinos, colegas, amigos de no judíos. Esta conexión personal motivó rescate. 5. Tradición democrática. Fuerte Dinamarca tenía democracia funcional hasta ocupación. Ciudadanos estaban acostumbrados a tomar iniciativa, no dependiendo de autoridad central. Cuando gobierno no podía actuar, ciudadanos actuaron. 6. Rey Cristian como símbolo. El rey Cristian se opuso vocalmente a políticas antijudías. Aunque historia de que usó estrella amarilla es mito, nunca fue requerida en Dinamarca, su oposición conocida dio permiso moral para resistencia. 7. Iglesia luterana. Danesa. Obispos daneses públicamente denunciaron deportaciones desde púlpitos. Carta pastoral leída en todas las iglesias el 3 de octubre condenó acciones nazis. Llamó a todos los cristianos a ayudar a judíos. Esto dio cobertura moral para rescate. 8. Policía. Danesa no cooperó. A diferencia de policía en Francia, Holanda u otros países, policía danesa se negó a participar en redadas. Muchos activamente ayudaron con rescate. Esta no cooperación fue crítica. 9. Ocupación nazi suave. Irónicamente, intento nazi de tratar Dinamarca como protectorado modelo significó que había menos tropas nazis, menos Gestapo, menos vigilancia, creando espacio para resistencia. 10. Suecia. Dispuesta a ayudar Suecia, no solo era neutral. Activamente invitó a refugiados judíos daneses, proporcionó recursos. Sin cooperación sueca, cruzar Öresund habría sido inútil. Pero, sobre todo, decisión colectiva de pueblo danés de que deportación era inaceptable. No fue heroísmo de pocos, fue decencia ordinaria de miles. Detrás de estadísticas estaban miles de historias individuales. La familia Goldstein. Isaac Goldstein, sastre de 45 años, su esposa Rachel y sus 4 hijos, edades 4 a 14, vivían en apartamento pequeño en Copenhague. El 29 de septiembre, su vecino, señor Nielsen, con quien habían compartido edificio por 12 años pero raramente hablado, tocó su puerta a medianoche. «Vienen por ustedes», dijo Nielsen. «Empaquen. Vienen a mi apartamento. Ahora». La familia Goldstein vivió en apartamento de Nielsen durante 3 días. Nielsen y su esposa durmieron en sala. Dieron su dormitorio a Goldsteins. El 2 de octubre, Nielsen condujo a Goldsteins en su auto a Gilleleje. Pagó 3.000 coronas, sus ahorros de vida, al pescador para transportarlos. «¿Cómo le pagaremos?», preguntó Isaac. «No me deben nada», respondió Nielsen. «Son daneses. Yo soy danés. Los daneses se ayudan mutuamente». Los Goldstein llegaron a Suecia. Sobrevivieron guerra. Regresaron a Dinamarca en 1945. Nielsen los recibió en muelle, sonriendo. «Bienvenidos a casa». Isaac trabajó durante años para pagar la deuda. Nielsen finalmente aceptó solo 500 coronas, insistiendo: «El resto es regalo. Hagan algo bueno con el dinero. Ayuden a alguien más». Dr. Arne Christensen, médico joven en Bispebjerg. Dr. Christensen personalmente condujo ambulancia 47 veces durante 3 semanas de rescate. Transportó aproximadamente 400 refugiados. En viaje número 38, fue detenido en punto de control alemán. Inspector sospechaba que pacientes eran refugiados.
Exigió inspeccionar parte trasera de ambulancia. Dr. Christensen improvisó. Estos pacientes tienen viruela, altamente contagiosa. Si insiste en inspeccionar, deberé reportar que fue expuesto. Requerirá cuarentena de 21 días. Inspector, aterrorizado de enfermedad, dejó pasar ambulancia. No había viruela. Solo familia de 6 aterrorizada en parte trasera de ambulancia que debía su vida a mentira médica convincente. Erling Kier, maestro de Snekkersten. Kjaer, bookkeeper de 30 años, coordinó transporte de aproximadamente 1.200 refugiados desde Snekkersten. Operaba desde su apartamento, usando binoculares para monitorear patrullas alemanas, linterna para señalar pescadores. Mantuvo registros meticulosos, en código, de cada refugiado transportado, nombres, fechas, barcas usadas. Después de guerra, estos registros ayudaron a familias separadas reunirse. Kjaer nunca fue capturado. Continuó operación por 3 semanas sin un fallo. Cuando le preguntaron cómo evitó detección, respondió: suerte, pura suerte. Y el hecho de que nazis asumían que nadie sería tan audaz como para coordinar operación de rescate desde apartamento con vista a la costa. Capitán Carl Andersen, pescador de Gilleleje, 58 años, hizo 23 viajes a Suecia en 3 semanas. Transportó aproximadamente 600 personas. En su 9º viaje, motor de su barca falló en medio de Öresund. Estaba a la deriva con 45 refugiados a bordo. Patrulla alemana se aproximaba. Andersen reparó motor en 18 minutos, mientras refugiados rezaban en todas las idiomas y religiones representadas en la barca. Motor arrancó justo cuando patrulla alemana estaba a 200 metros. Alcanzó Suecia. Refugiados colectaron dinero, le dieron 2.000 coronas extra como bono de reparación de motor. Andersen usó el dinero para comprar motor nuevo más confiable. Continuó operaciones de rescate con eficiencia mejorada. La frustración nazi está documentada en reportes que sobrevivieron guerra. Reporte de Milner a Berlín, 3 de octubre de 1943. La operación fue fracaso. De aproximadamente 8.000 judíos, capturamos solo 284. Los restantes han desaparecido. Interrogaciones sugieren evacuación masiva a Suecia, pero escala es imposible de confirmar. ¿Cómo 7.000 más personas cruzaron sin detección? Población danesa claramente colaboró. Recomiendo represalias contra colaboradores. Respuesta de Berlín: no implementar represalias masivas. Dinamarca debe permanecer protectorado modelo para propósitos de propaganda. Continuar búsqueda de judíos restantes. Intensificar patrullas costeras. Reporte de Milner, 15 de octubre. Patrullas intensificadas han capturado solo 37 judíos adicionales. Evacuación continúa a pesar de esfuerzos aumentados. Pescadores daneses operan con impunidad. Policía danesa no coopera con investigaciones. Población completa parece involucrada en conspiración. Situación sin precedente. Análisis de Gestapo, noviembre de 1943. El caso danés representa falla completa de política de deportación. Factores contribuyentes: geografía favorable, proximidad a Suecia neutral, advertencia temprana, fuente sospechada pero no confirmada, no cooperación de autoridades danesas, participación de población civil a escala inusual. Lección aprendida: en países donde judíos están integrados y población está unificada en oposición, deportación masiva es tácticamente difícil sin recursos militares sustancialmente aumentados. Recomendación: Dinamarca es anomalía. No ajustar política basándose en este caso único. Los nazis nunca entendieron completamente qué había fallado.
estaban acostumbrados a indiferencia o colaboración de poblaciones ocupadas. El concepto de nación entera arriesgándose para salvar vecinos judíos estaba fuera de su comprensión. El papel de Suecia fue crítico. País neutral, podría haber cerrado fronteras, rechazado refugiados. En lugar, abrió puertas ampliamente. El 2 de octubre de 1943, gobierno sueco anunció públicamente: Suecia dará asilo a todos los refugiados judíos daneses, sin límites de número, sin restricciones. En puertos suecos, Helsingborg, Landskrona, Malmö, escenas se repetían diariamente durante 3 semanas. Barcas llegaban sobrecargadas con refugiados exhaustos, aterrorizados, apenas creyendo que estaban seguros. Autoridades suecas los recibían con mantas, comida caliente, refugio temporal. No había proceso largo de solicitud de asilo. No había cuestionamiento sobre estatus legal. Simple pregunta: ¿viene de Dinamarca escapando de nazis? Respuesta: sí. Bienvenido a Suecia. Está seguro ahora. Suecia estableció campos de refugiados temporales que eran funcionales, pero dignos. Refugiados recibieron refugio, típicamente en escuelas, gimnasios, instalaciones públicas convertidas. Comida, raciones no generosas pero adecuadas. Atención médica, gratis. Permiso de trabajo. Podían trabajar mientras estaban en Suecia. Educación para niños. Escuelas suecas admitieron a niños refugiados daneses. Aproximadamente 7.220 refugiados judíos daneses vivieron en Suecia desde octubre de 1943 hasta mayo de 1945, liberación de Dinamarca. La mayoría regresó a Dinamarca después de guerra. Encontraron sus apartamentos, negocios, posesiones mayormente intactos. Vecinos daneses habían cuidado propiedades durante ausencia. Era contraste asombroso con judíos de otros países que regresaron a encontrar todo robado, destruido, ocupado. Total de judíos en Dinamarca, septiembre 1943. Aproximadamente 8.000 evacuados exitosamente a Suecia. 7.220, 90,25%. Capturados por nazis. 580 total, 284 en redada inicial. 1 a 2 de octubre. 296 capturados. Posteriormente, durante 3 semanas de evacuación. Enviados a Theresienstadt, 464. Murieron en Theresienstadt, 51. Sobrevivieron guerra, 400. 13. Tasa total de supervivencia de judíos daneses, 99%. 7.633 de 7.684 que estaban vivos en octubre de 1943 sobrevivieron guerra. Comparar con tasas de supervivencia en otros países ocupados. Polonia. Aproximadamente 10% sobrevivió Holanda. Aproximadamente 25% sobrevivió Francia. Aproximadamente 75% sobrevivió Dinamarca. Aproximadamente 99% sobrevivió daneses no judíos ejecutados por ayudar a judíos. Aproximadamente 100 pescadores que participaron. Aproximadamente 400 a 500 barcas usadas. Aproximadamente 600 a 800, contando múltiples viajes. Costo total: aproximadamente 12 millones de coronas, equivalente a aproximadamente 80 millones de dólares actuales, mayormente pagado por comunidad judía con asistencia substancial de donaciones de daneses no judíos. Después de guerra, Yad Vashem enfrentó problema único con Dinamarca. Normalmente, honor justo entre las naciones es dado a individuos específicos que salvaron judíos. Pero en Dinamarca, ¿a quién honrar? Miles participaron.
¿Cómo identificar individuos cuando fue esfuerzo nacional? En 1971, Yad Vashem tomó decisión sin precedente. Declaró al pueblo danés colectivamente como justos entre las naciones. Es único caso de nación entera recibiendo este honor. Hay bosque en Yad Vashem llamado Bosque Danés, plantado en honor de rescate. Pero individuos específicos también fueron honrados. Georg Ferdinand Dugwitz, el diplomático alemán que advirtió sobre Redada, el rey Cristian X, aunque no participó directamente, su oposición simbólica fue crítica. Pastor Kjeldgaard Jensen coordinó rescate en Gilleleje. Dr. Karl Henrik Köster transformó Hospital Bispebjerg en refugio Erling Kier, coordinó evacuaciones de Snekkersten. Pero la mayoría de pescadores, doctores, enfermeras, conductores de ambulancia, familias que escondieron refugiados, nunca fueron registrados. Hicieron lo que consideraban obvio deber moral. Luego, regresaron a vidas ordinarias. Historiadores del Holocausto estudian caso danés intensamente, porque representa lo que era posible cuando población decidía resistir. Lecciones. Clave. 1. Advertencia temprana. Importa. 3 días de aviso permitió organización. En otros países, redada sorpresa, eliminaron tiempo de respuesta. 2. Geografía importa, pero no es determinante. Sí, Suecia estaba cerca, pero travesía era peligrosa, requería barcas, coordinación. Geografía creó oportunidad, daneses la ejecutaron. 3. Integración social reduce genocidio. Donde judíos eran vecinos integrados, no otros segregados. Población no judía estaba más motivada a rescatar. 4. No cooperación de autoridades locales. Es crítica. Cuando policía danesa se negó a ayudar a nazis, hizo operaciones de deportación exponencialmente más difíciles. 5. Simbolismo. Importa oposición de rey Cristian dio cobertura moral para resistencia. Liderazgo, incluso simbólico. Importa. 6. Escala no es excusa. Argumento común. En Polonia había 3 millones de judíos. Imposible salvar a todos. Pero Dinamarca demostró que cuando población decide, incluso números grandes pueden ser evacuados. 7. Refugio neutral. Cercano. Cambia cálculo. Suecia proporcionó destino seguro verificable. Sin esto, refugiados simplemente se esconderían en Dinamarca. Solución temporal. Pero la lección más profunda. Genocidio requiere colaboración o indiferencia de población local. Cuando población rechaza ambos, genocidio se vuelve logísticamente difícil. Los nazis pudieron asesinar millones en Polonia porque colaboradores polacos identificaban judíos. Población general era mayormente indiferente o activamente antisemita. En Dinamarca no tuvieron ni colaboración ni indiferencia. Tuvieron oposición activa de población completa. En mayo de 1945, Dinamarca fue liberada. A través de Suecia, noticias llegaron. La guerra terminó. Es seguro regresar. Los refugiados judíos daneses comenzaron viaje de Mímino de regreso. Muchos en las mismas barcas que los habían transportado a Suecia 18 meses antes. Cuando llegaron a puertos daneses, fueron recibidos por multitudes. No celebraciones masivas. Solo vecinos esperando dar bienvenida a casa. Las escenas se repitieron en docenas de ubicaciones. Familia Goldstein regresó a Copenhague. Señor Nielsen estaba esperando en muelle. Bienvenidos a casa. Su apartamento está listo. Regué sus plantas. Las plantas habían sobrevivido. En su apartamento, todo estaba exactamente como lo habían dejado. Nielsen había pagado renta de su propio bolsillo durante 18 meses. Estas historias eran norma, no excepción. A través de Dinamarca, judíos daneses regresaron a encontrar apartamentos intactos, cuidados por vecinos, negocios mantenidos por socios no judíos,
que devolvieron propiedad completa, objetos de valor guardados en seguridad, mascotas que habían sido cuidadas. Era tan inusual que periodistas americanos reportando de Dinamarca apenas lo creían. En todos los otros países europeos, judíos que regresaban encontraban propiedades robadas, apartamentos ocupados, negocios saqueados. Solo en Dinamarca, la vuelta a casa era realmente vuelta a casa. En 1963, 20º aniversario del rescate, la comunidad judía danesa erigió monumento en Copenhague. Inscripción simple. En octubre de 1943, el pueblo danés salvó a 7.220 judíos de deportación nazi. Lo hicieron no por heroísmo extraordinario, sino por decencia ordinaria. Recordamos no solo a los salvados, sino a los salvadores, pescadores, doctores, vecinos, que arriesgaron todo porque era lo correcto. En ceremonia de dedicación, Arne Christensen, el doctor que había conducido ambulancia 47 veces, ahora de 63 años, habló. No éramos héroes, éramos daneses haciendo lo que daneses hacen, cuidar de otros daneses. Los judíos daneses no eran judíos para nosotros, eran daneses, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia. Los nazis nunca entendieron esto. Pensaron que podían dividir Dinamarca entre arios y no arios. Pero en Dinamarca solo había una categoría: danés. Y los daneses no abandonan a daneses. Es simple así. La SS no comprendía cómo 7.220 judíos escaparon en barcas. No comprendían que toda nación se había convertido en red de rescate. No comprendían que decencia común, cuando es multiplicada por miles, se convierte en fuerza que incluso Reich no podía derrotar. Los nazis tenían armas, leyes, poder militar. Los daneses tenían barcas pesqueras, ambulancias, coraje silencioso. Las barcas ganaron. La decencia ganó. Dinamarca ganó. Y 7.220 personas vivieron para contar la historia. El rescate de judíos daneses en octubre de 1943 representa el esfuerzo de rescate más exitoso durante el Holocausto. Aproximadamente 90% de judíos daneses fueron evacuados a seguridad en Suecia, comparado con tasas de supervivencia mucho menores en otros países ocupados. No fue operación dirigida por gobierno o militar. Fue movilización espontánea de ciudadanos ordinarios, pescadores, doctores, enfermeras, vecinos, que simplemente decidieron que deportación de sus compatriotas judíos era inaceptable. La SS nunca comprendió cómo sucedió. Buscaron organización secreta, liderazgo central, conspiración compleja. Encontraron solo gente ordinaria, haciendo cosas extraordinarias porque creían que era moralmente correcto. Dinamarca demostró que genocidio puede ser resistido, que poblaciones no son impotentes, que decencia colectiva puede derrotar mal organizado. 7.220 vidas salvadas. Una nación que se negó a colaborar. Una lección para todas las generaciones. Cuando gente buena actúa, números no importan. Solo importa la voluntad de actuar.